decía entonces que el contenido de la presentación lo vamos a desarrollar con un lenguaje respetando la participación tanto de profesionales de la salud como representantes de la comunidad marítima en general para tratar de utilizar un lenguaje que sea entendible para los participantes que hoy nos acompañan. Igual les agradezco el interés de los distintos representantes de los países que nos acompañan. El contenido lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a hacer una descripción de una introducción. Hablaremos de definiciones de interés para el tema del día de hoy. Tocaremos el tema del coronavirus con generalidades que nos permitan entender un poco cómo actúan y qué son los coronavirus. Hablaremos luego de la enfermedad que origina el coronavirus, que se conoce con el nombre de COVID-19, y finalmente las recomendaciones. Las guardias, el trabajo excesivo, los espacios reducidos, el periodo de embarque, la fatiga, el estrés, el ruido, la vibración y la falta de sueño son algunas de las características que definen por sí sola al trabajo marítimo. Debe entenderse que el trabajo marítimo es una labor que se desenvuelve en espacios muy reducidos con intercambios con personas de distintas nacionalidades, lo que lo hace muy particular. Este trabajo, como todos quizás lo entendemos, se desarrolla en un medio hostil y este medio hostil pues es el mar. La actividad marítima por su naturaleza es una actividad que se destaca por ser dinámica, es exigente, con un alto riesgo de accidentabilidad. Esta actividad actualmente se enfrenta a desafíos emergentes. Por un lado tenemos el desafío de cumplir con las estrategias que van enfocadas a cerrar la brecha para la disminución de la emisión de gases y azufres derivadas de los buques. Y bueno, actualmente se encuentra el trabajo marítimo o la industria marítima enfrentándose a una enfermedad emergente e infecto contagioso. Es importante que destaquemos en esta conferencia que el factor humano, independientemente del avance tecnológico que se haya tenido en la industria marítima, ha sido, es y seguirá siendo por un buen rato el protagonista de una actividad importantísima para el mundo entero representada en el comercio marítimo internacional. El término o el concepto de medicina marítima considero es fundamental que hoy lo comentemos para que podamos definir de una manera quizás conjunta o coincidiendo con algunas características importantes lo que significa el ejercicio de los profesionales de la salud marítima para darle una forma al concepto de medicina marítima que tanto se nombra actualmente tanto en nuestro país como en los distintos continentes. La medicina marítima es una disciplina médica, se apoya de distintas áreas también de la medicina para estudiar al hombre en relación con un trabajo que se desenvuelve en un medio hostil, como lo mencioné anteriormente, el mar. Generalmente la medicina marítima va a estar dirigida a conocer el estado físico de las personas que se desenvuelven a bordo de los buques, también en las terminales petroleras que tienen conexión con la actividad marítima y por los trabajos de puerto. También involucra aspectos que van dirigidos a conocer o a investigar cuál es el manejo apropiado de las emergencias médicas que puedan presentarse en estos espacios particulares y tan complicados para la atención oportuna de las que se puedan presentar en estos buques. La atención médica a bordo y la atención de puerto es otro aspecto que realmente involucra a la definición de medicina marítima. Sin embargo, consideramos que a nivel del mundo, el profesional de la salud marítima debe tener en consideración conocer el entorno del trabajo marítimo y sus regulaciones, así como también el profesional que se desenvuelve en el área de salud marítima está obligado a conocer las condiciones de vida en las que se encuentra un marino en una tripulación y también el tipo de trabajo que realiza a bordo para tener la particularidad de
emitir las mejores opiniones, tanto desde el punto de vista clínico favorables para el estado de salud, como también opiniones que puedan mejorar el trabajo en función de un medio ambiente distinto de estar en tierra. El estándar es lo que a nosotros nos va a servir de referencia, es un modelo, es lo que nosotros tomamos como base para emitir las mejores recomendaciones. Desde la Sociedad Venezolana de Medicina Marítima hemos reunido los estándares aplicables a la salud marítima en dos grandes grupos y los hemos orientado de la forma en que ustedes lo ven en la lámina que estoy presentando. Estándares normativos. De los estándares normativos de importancia tenemos, estos estándares normativos están representados por herramientas jurídicas de interés nacional y también internacional, dentro de los que destaca el Convenio del Trabajo Marítimo, el Convenio de Titulación y Guarda de Gente de Mar. Existen también algunos estándares normativos emitidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Y para el problema que actualmente enfrentamos, hacemos referencia a un instrumento jurídico vinculante para todos los países que forman parte de este instrumento. Es el Reglamento Sanitario Internacional y es interesante que nos preocupemos los que estamos actualmente involucrados en cooperar con el ambiente marítimo en aras de ayudar con esta situación que nos arropa, expresada en la pandemia, familiarizarnos con el Reglamento Sanitario Internacional. En este momento, la situación que nosotros vivimos la debemos considerar como una situación extraordinaria que, si bien no debemos dejar de observar lo que contienen los demás instrumentos o convenios aplicables a la salud marítima, el Reglamento Sanitario Internacional es una herramienta que se activa única y exclusivamente en situaciones como las que estamos hoy viviendo. Tiene una estructura definida y va a emitir dentro de su contenido consideraciones de lo que pudiera ser parte de los procedimientos, por ejemplo, en los puertos y en algunos terminales marítimos, así como para la comunidad marítima en general, de tal forma que haga observación, familiarizarse con el Reglamento Sanitario Internacional en el momento de pandemia que vivimos. Los estándares clínicos son los que se derivan de la medicina basada en la evidencia. Mal podríamos hablar de salud marítima si solo conocemos los estándares clínicos basados en la evidencia sin tener familiarización con las normas que le aplican a la salud marítima, y pues también sería malo o inapropiado hablar de medicina marítima conociendo solo el marco normativo o estar familiarizado con el marco normativo que le aplica a la salud marítima, dejando por fuera los criterios clínicos validados internacionalmente científicos, de tal forma que medicina marítima es una de las áreas de medicina que exige tener de cerca estándares del marco normativo y estándares clínicos para la mejor toma de decisiones. Las enfermedades emergentes es un concepto también con el que debemos familiarizarnos en el ambiente marítimo, las empresas y las compañías. Las enfermedades emergentes definen un concepto que fue acuñado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos en 1992 para hacer referencia a la aparición de nuevas enfermedades que antes no se conocían. La enfermedad que estamos ahora enfrentando, denominada COVID-19, se considera una enfermedad emergente. El Reglamento Sanitario Internacional, como les mencionaba, es un acuerdo internacional suscrito por 196 países y el interés acá es afianzar el hecho de que tiene la figura de un instrumento. En la próxima semana nos estará acompañando la doctora María Gracia y sería oportuno
hacer un acercamiento sobre este instrumento y cuál es la importancia que tiene dentro del medio marítimo sobre la pandemia que vivimos este reglamento. La emergencia internacional de salud es un evento extraordinario que tiene riesgos para la salud pública de otros estados, pero sin llegar a afectar a la población o a todas las regiones del mundo. Fue la fase anterior a la pandemia que vivimos en un estado de alerta. El concepto de aislamiento se refiere a la separación de enfermos de las otras personas o de separar a las personas contaminadas de los demás. Esto es importante también que hoy se tenga en cuenta para conocer un poco de cerca y dejar claro cuáles son los conceptos que en este momento estamos manejando para poder hacer frente a la pandemia del COVID-19. La cuarentena es la separación de las personas que no están enfermas, que no tienen síntomas, pero que pudieron haber expuestas a la enfermedad. Esto se podría poner de ejemplo en la cuarentena de los buques, porque si bien se aíslan las personas que de pronto se detectan como contaminadas o enfermas y posteriormente el buque permanece en observación durante los 14 días, es decir, la tripulación, es porque realmente se aplica este concepto que se encuentra dentro de lo exigido en el Reglamento Sanitario Internacional, separar a las personas que no están enfermas, pero que han tenido cierto grado de exposición para observar si aparecen o no síntomas en el curso de los días que dure la cuarentena. La cuarentena está planteada sobre la enfermedad del COVID-19 en un tiempo máximo de 14 días, tomando en cuenta el periodo en el que el microorganismo va a hacerse sentir a través de los síntomas de la persona afectada o contaminada. La pandemia es la propagación mundial de una enfermedad. En este momento, la enfermedad la tenemos distribuida a nivel del globo terráqueo, por lo tanto, cumple con los criterios para promulgados la Organización Mundial de la Salud. Una epidemia, a diferencia de la pandemia, es la propagación de una enfermedad, pero durante un tiempo determinado y en una zona geográfica determinada. Va a afectarse una cantidad de personas muy por encima de lo esperado y como ejemplo podemos tomar los brotes de gripe, de influenza o de sarampión para diferenciarlo de la pandemia. Virus. El virus es un agente infeccioso que puede ocasionar enfermedades. Un virus no es un ser vivo, es un microorganismo que necesita condiciones para poder multiplicarse y poder replicarse e infectar. Esta condición la encuentra en células de organismos vivos, bien sea de humanos o de animales. Una vez que está dentro de la célula, el virus entonces encuentra las condiciones que necesita para hacer la multiplicación y la replicación, adaptarse a esa célula y comenzar el proceso de infección. Es muy importante que tengamos claro los que son de la comunidad marítima en general, que el virus no es un ser vivo. No sobreviven los virus mucho tiempo fuera de los organismos, necesitan siempre de una célula para poder cumplir con las funciones que realmente es hacer daño a través de la replicación. Hoy día, con el virus, con la cepa del virus que nos está ocasionando el daño, sabemos que el virus tiene un tiempo prudencial en superficies, en las superficies que son contaminadas con las secreciones de los pacientes infectados. Y posteriormente estaremos mencionando este particular. El coronavirus forma parte de un amplio grupo de virus. Los coronavirus son virus que pueden causar enfermedades leves y enfermedades graves. Todos los coronavirus son zoonóticos. Significa esto que son virus que se pueden transmitir o tienen particularidades distintas de los demás porque pueden transmitirse de animales al ser humano. Por lo tanto, la característica que tienen los coronavirus los clasifica dentro de los virus
coronavirus. Existe a nivel internacional un comité mundial que se encarga de taxonomía de virus, que se encarga de la clasificación de los virus. Para clasificar los virus hay que estudiar la morfología que tiene, hay que estudiar el material genético, la organización completa que tiene para poder darle la clasificación que corresponde. Coronavirus, se conocen 7 hasta ahora con el que ya tenemos, solo 3 producen enfermedades graves, los otros 4 producen enfermedades leves como procesos gripales que son pasajeros. De los 3 que ocasionan enfermedades graves, encontramos acá en la figura o en el círculo verde 3 coronavirus capaces de ocasionar procesos críticos y procesos que llegan a comprometer la vida de cualquier persona, de cualquier paciente. El SARS-CoV-1 fue el primero que se encontró en el año 2003, fue el primer brote. Se llama SARS porque las siglas representan al síndrome de dificultad respiratoria y CoV significa coronavirus y el 1 representa a la primera cepa que se identificó. En el 2012 se vuelve a detectar un brote de coronavirus ocasionado en esta oportunidad por otro virus en el Medio Oriente. Se logró documentar que del camello se podía transmitir el virus hacia los seres humanos, ocasionando también síndromes de respuesta, síndromes respiratorios agudos, y se le denominó MERS porque representa el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Desafortunadamente, la vida hoy o la historia nos coloca en otra realidad y en un tercer brote, y a esta nueva cepa se le conoce con el nombre de SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es la cepa del virus que posteriormente va a ocasionar la enfermedad que se clasificó como COVID-19. El COVID-19 viene de las siglas de inglés de COVID disease, enfermedad de coronavirus, por eso se le llama así, para distinguirla y no ocasionar discriminación con los nombres que ya desde principios de enero se le viene dando. Esto es realmente el resumen de las cepas que ocasionan enfermedades graves, de tal forma que son 7 los coronavirus y 3 los que ocasionan problemas sumamente graves. Se llaman coronavirus porque al microscopio tienen en la superficie unas espigas que representan o que contienen proteínas, y estas crestas o estas espigas dan la forma de corona y por este motivo reciben el nombre de coronavirus. Coronavirus CoV-2, como les decía, es una nueva enfermedad, es una enfermedad emergente. Tiene predilección por las células epiteliales pulmonares. Para aquellos que no son médicos, significa que el principal objetivo de ataque de este virus son células específicas que se encuentran en las vías respiratorias en el pulmón, y esto explica la gravedad de los síntomas que se presentan en las personas infectadas. Para poder actuar en las células del humano, hoy se sabe que el virus CoV-2 o el coronavirus CoV-2, lo repito varias veces para que hoy a los que participan, que no sean médicos, no se les vaya a olvidar, necesitan una puerta de entrada para poder primero acoplarse o casarse con esa puerta, quedarse unida a esa puerta y comenzar a hacer el daño que necesita hacer adentro de la célula. Es decir, el microorganismo busca hacer todo lo posible por sobrevivir y por mantenerse, y este mecanismo lo encuentra a través de un receptor celular. Este receptor hoy ya sabemos que es el receptor de las células, el receptor celular de la enzima, de la convertidora de la angiotensina 2, así se llama el receptor o la puerta donde se va a unir este virus. Aquí estamos observando las espigas que se logran ver al microscopio. Lo que ustedes observan en color lila y en color azul son las proteínas que rodean a este virus,
Y son estas las proteínas que se van a encargar de acoplarse a una puerta cuando la consiguen a nivel del cuerpo celular humano. Luego aquí adentro, una cadena nos va a recordar como, el material genético de este virus. Esta forma de cadena, para los que no son médicos, representa el material de información. Nosotros le decimos el manual que tiene el virus para decirle a la célula que va a invadir cómo tiene que trabajar, es decir, el material genético. La capa que observan ustedes en esta forma de círculo es una capa de grasa que está formada por lípidos que luego le dan el aspecto homogéneo de una capa de grasa. Esto explica por qué los desinfectantes son capaces de destruir este virus y cómo es que sustancias como el cloro, el hipoclorito de sodio son capaces, al igual que los desinfectantes corrientes y el simple jabón corriente, son capaces de destruir al virus porque realmente van a influir directamente sobre la capa de grasa o la capa de líquido. La proteína que nos preocupa de este coronavirus es la de color lila, es la proteína S, porque realmente es la que se va a unir al receptor para lograr entrar a la célula del ser humano. Y esta azul que ustedes observan acá, que es otra proteína E, es la que va a ayudar a traspasar esa puerta o ese receptor para comenzar el inicio de la replicación del virus. Aquí, con más claridad, observamos, esta es la célula la célula humana. La célula humana tiene unos receptores. Estos receptores AC2 de la enzima convertidora de la angiotensina se expresan más, con mayor intensidad en las mucosas nasales. El virus cuando entra, cuando respiramos, inmediatamente busca a estos receptores. Une una de sus espigas, que sería la proteína S, a este receptor. Luego que cumple este primer paso, la siguiente proteína y su estructura logran vulnerar el receptor, penetran la célula del ser humano y comienza la multiplicación, digámoslo así, o la replicación del virus. Comienza una replicación para formar la estructura que se requiere para definir más virus adentro del ser humano. Hoy se conoce, ya hay registros, que podría haber una replicación hasta de 100.000 replicaciones en 24 horas para que más o menos podamos entender un poco del virus y la forma que tiene de agredir al ser humano. Cada vez que se replica o se multiplica el virus en una célula, sale esta célula es destruida y así sigue invadiendo más células de la misma forma. El COVID-19 es la enfermedad cuando ya tenemos la expresión de la fiebre, cuando ya tenemos la expresión de la tos seca, que son los síntomas principales, la dificultad respiratoria o la sensación de falta de aire, que son realmente los síntomas, signos más predominantes en los registros y reportes que tenemos de las distintas regiones donde se ha presentado con más frecuencia el COVID-19, logra expresarse entonces la expresión de la sintomatología del virus para definir posteriormente lo que nosotros conocemos con el nombre de COVID-19. El periodo de incubación, con los registros y los reportes, la evidencia nos viene demostrando que tiene un promedio de 5.2 días, es decir, que una vez que una persona se infecta, en promedio a los 5.2 máximo, no máximo, un promedio entre 5 que puede variar a 6 días, pueden aparecer los síntomas que acabamos de mencionar. El periodo de incubación tiene un rango que varía desde 2 hasta 14 días, pero tomando en consideración los registros que se han hecho en las diferentes reportes a nivel mundial, el promedio es de 5 días. Si bien es cierto que hay pacientes que van a
a presentar la sintomatología, también es cierto que hay pacientes que van a ser asintomáticos y tendrán un periodo que desde hace 2 días se llama periodo presintomático. La gravedad de este virus es que no solamente se contagia o se transmite en el periodo en el que está enferma la persona, sino que tiene la habilidad de transmitirse con la persona que no manifiesta ningún tipo de problema que nos oriente a la infección por el COVID-19. Es decir, que estamos hablando de un virus que puede adquirirse de otra persona que no tiene siquiera síntomas. Esta es realmente la situación que consideramos más importante en términos de gravedad con el coronavirus COV-2 para ocasionar la enfermedad que denominamos COVID-19. El rango básico de transmisión o la capacidad que tiene una persona de infectar se ha estimado entre 1.5 y 2.5. Significa esto que una persona infectada tiene la posibilidad de contagiar a 2.5, hoy se está hablando de 3. Eso significa que una persona, si hoy ha contagiado a esas 3 personas van a contagiar cada una a 3 personas más en lo posible, y luego entonces ese primer contagio representaría en promedio 9 personas y así se va a ir multiplicando. Es decir, luego esas 9 personas se van a multiplicar cada una, la podemos multiplicar por 3 cada una y va a darnos luego 27 personas. Es decir, que es exponencial y realmente esto nos ocasiona a nosotros una gran preocupación porque las estadísticas reflejan que si bien el 80% de las personas que sufren la infección pueden tener síntomas leves, el 20% requiere de asistencia sanitaria y pues si un sistema sanitario tiene el alcance para responder ante 50 pacientes que visiten el hospital, cualquier sistema hospitalario en el mundo podría colapsar si en un día tiene 100, 150 personas y de todo el total colapsaría mucho más porque el 5% de los enfermos van a requerir unidades de terapia intensiva porque van a desarrollar la enfermedad grave. Entonces, 2 puntos son aquí importantes. Uno, la capacidad que se tiene de infectar cuando se tienen los síntomas y la capacidad de infección que tienen los pacientes en el periodo presintomático y también los pacientes asintomáticos que no llegan a desarrollar ningún tipo de manifestación. Como les decía, entonces, los síntomas se pueden resumir en fiebre, tos. La tos es una tos seca que progresa, no es una tos que calma, a la que se le acompaña dificultad respiratoria. Se han registrado otros síntomas como la diarrea, el malestar general, en menor porcentaje, siendo representados por los 3 primeros que les mencioné. ¿A qué le denominamos caso contacto? El caso contacto le denominamos a una persona que está viviendo en el mismo hogar que una persona confirmada. Esto es muy importante desde el punto de vista de la transmisión del COVID-10, ya lo vamos a entender un poco más. Se le denomina caso contacto también a aquella persona que ha tenido contacto directo con otra persona que tiene la infección y que ha tenido también contacto con los fluidos corporales sin el equipo de protección. Se le denomina también caso de contacto a aquellas personas que accidentalmente han estado expuestas a una persona infectada sin saberlo y que lo saben porque alguna autoridad sanitaria los ha localizado, como ha ocurrido con los casos llegados, importados de los aeropuertos y luego se contactan a las personas que estuvieron cerca. Esos son casos contactos también. ¿Por qué es importante conocer este término de caso contacto? Porque una vez que se origina la manifestación de los síntomas de una persona, tomamos en consideración este tipo de hechos para nosotros poder orientar
el diagnóstico lo más pronto posible y catalogar o configurar los casos sospechosos de infección por COVID-19. La asistencia embarcada sería la atención que podemos dar a bordo en caso de algún tripulante con síntomas que puedan configurarse como sospechosos. En definitiva, podemos decir que la asistencia que se hace a bordo en la mayoría por los tripulantes, porque no todos los buques tienen médicos, siempre está orientado a mantenerse en observación, expectante, para poder identificar las manifestaciones clínicas, tales como la fiebre, o la tos, o la dificultad respiratoria, y reinterrogar si esta persona ha tenido contactos como los que anteriormente describía. Es necesario pedir asistencia remota con los médicos de cabecera de las compañías para que sean bien orientados los tripulantes de a bordo. Se debe actuar de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los casos potencialmente sospechosos. Finalmente, cuando se tiene las características para configurar un caso compatible con una posible infección por coronavirus COVID-2, la decisión final va a estar orientada primero hacia al aislamiento, porque es la separación de una persona que posiblemente está enferma de los demás. Se va a realizar una evacuación de acuerdo a la condición clínica que tiene una vez que se confirme realmente el diagnóstico del contagio y se somete el virus a cuarentena. Realmente esto es el resumen de lo que a bordo pudiéramos hacer de ejercicio práctico con frecuencia. Observar en el caso de detectar algún problema compatible con la infección, pedir la asesoría a distancia con el médico de la compañía, actuar de acuerdo a las recomendaciones, esperar la asistencia sanitaria que va a ser dada por el representante de Sanidad Marítima de los puertos para continuar con el procedimiento que ya se tiene instaurado por las directrices de la Organización Mundial de la Salud para cada Estado miembro, es decir, para cada país, a través de los ministerios de salud. El aislamiento y la cuarentena son dos términos que mencionábamos al inicio. Las compañías navieras y los armadores, en virtud de proteger la salud de gente de mar y de realizar una gestión oportuna, idónea, adecuada para el manejo de casos sospechosos, es importante que tomen la previsión de tener médicos especialistas en lo posible en el área de infectología, de medicina de emergencia, medicina crítica o medicina interna, para las orientaciones necesarias por vía telefónica cuando sea necesario para la tripulación. ¿Qué se requiere a bordo cuando estamos solamente en la tripulación y no hay médico y las conexiones no nos permiten la comunicación, como sucedió al inicio de esta exposición del día de hoy? Es necesario contar a bordo con un camarote. Una vez que se ha detectado que existe la posibilidad de un caso contagioso, este camarote debe ser desinfectado y descontaminado. Se debe designar a una persona en buen estado de salud para que tenga la responsabilidad de dar los alimentos y los elementos necesarios para el mantenimiento de esta persona en el camarote mientras recibe la visita sanitaria. Se le deben dar los recursos necesarios, debe tener en el camarote un celular, ese camarote tiene que ser en lo posible con un baño. Ese baño debe ser desinfectado diariamente, al menos 2 veces al día. La puerta del camarote debe estar cerrada, debe haber una disposición para la ropa. La disposición de ropas y desechos como papel higiénico. La ropa se debe colocar en bolsas plásticas totalmente selladas. Los desechos igual, desechos estamos hablando de servilletas, estamos hablando de guantes o de tapabocas usadas por el caso sospechoso, también deben ser colocados en bolsas plásticas selladas
para que sean manejadas posteriormente como desechos sanitarios. Esto se hace a bordo cuando nos alarmamos y estamos ante la sospecha de un tripulante enfermo. Se comunica a la autoridad portuaria o a la autoridad marítima local. Debe hacerse la notificación de salud de parte de los buques a la autoridad marítima local para esperar la visita sanitaria. La visita sanitaria, ¿qué va a establecer? Detener realmente los signos y confirmar que sea un caso sospechoso, se inicia el aislamiento para proceder a la realización de pruebas. Ese tripulante va a ser evacuado para una zona de aislamiento ya dispuesta para ello, bien sea en un centro privado o en los centros públicos que cada país ha definido para tal fin. Y el resto de la tripulación se mantendrá en cuarentena. Es importante también recordar que la cuarentena la establece la autoridad competente en sanidad marítima. Nadie puede pasar por encima de esta responsabilidad que le compete al representante del Ministerio de Salud de cada país y que está ejerciendo funciones cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional. Las compañías están obligadas en este momento a dotar a las tripulaciones de equipos de protección personal. Estos equipos son guantes, batas, mangas largas, delantal, máscaras quirúrgicas, resistentes a líquidos, desinfectantes a base de alcohol al 70% y jabón para el lavado de manos. Esto aplica para los puertos, esto aplica igual para las zonas de capitanías de puerto, esto aplica igual para las terminales petroleras que tienen enlaces con la actividad marítima. Recomendaciones de la OMI. Las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional se han emitido a través de circulares. Estas circulares han estado enfocadas primero en suspender reuniones para evitar el contagio mientras se realiza el traslado de las personas representantes de la Organización Marítima Internacional. También han estado dirigidas a reforzar el hecho de que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son las recomendaciones que toma como base para hacerlas luego difundir por medios o herramientas necesarias o adecuadas al resto de la población de gente de mar. Hay una circular reciente de hace 2 días, y es la última circular, que establece o está solicitando a los Estados miembros que con la pandemia los trabajadores marítimos o las tripulaciones en el mundo, la gente de mar en el mundo, sean considerados como trabajadores esenciales. Buscar la forma a través de los estados de procurar ayudar a resolver la situación que en este momento viven las tripulaciones. El hecho de finalizar un contrato y ser desembarcado para llegar a su destino es una de las peticiones que hace desde hace 2 días a través de una circular la Organización Marítima Internacional. Está solicitando a los estados reunirse y buscar la forma adecuada, la forma idónea, respetando siempre los riesgos de cada país para que el cambio de guardia, el desembarque y el embarque de los tripulantes sea viable, sea trazable. Eso está ocurriendo en estos últimos 2 días. Ya tenemos reportes de países que vienen trabajando sobre este particular. Singapur, por ejemplo, ha considerado el desembarque y alguna rotación en consideraciones particulares, como por ejemplo muertes de familiar o por condiciones de salud. De tal forma que esta situación nos obliga a todos a buscar una vía que le permita a la gente de mar sentir que son atendidos, que están siendo observados a nivel internacional y pues secundariamente colaborar, contribuir para buscar una solución a la situación que hoy viven las tripulaciones en el mundo. Tomando en consideración que muchos países han puesto restricciones por protección. En el caso de Venezuela, se ha prohibido el cambio de rotaciones porque la presencia de la infección por la enfermedad
se ha evidenciado en distintas regiones del país, el hecho de trasladarse de una zona a otra es un factor de riesgo que puede poner al tripulante en la vía antes de llegar a la tripulación. Esta medida fue tomada, se sigue observando hasta que haya la posibilidad de comenzar bajo condiciones especiales a realizar los cambios iguales. Para las tripulaciones y compañías navieras, es importante como recomendación que mantengan un canal de comunicación con un médico de cabecera en las especialidades que mencionaba anteriormente para tomar mejores decisiones desde el punto de vista médico. Disponer los números de contacto de las autoridades marítimas y de los centros de salud locales y elaborar un plan de respuesta ante los casos sospechosos a bordo. En Venezuela se ha desarrollado una guía con la participación del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, que ha servido de orientación para las poblaciones que se encuentran actualmente en los distintos buques que enarbolan el pabellón o la Autoridad Marítima Venezolana. Sin embargo, es obligación de las compañías elaborar planes que contribuyan a dar respuesta ante la posibilidad de tener a bordo un caso sospechoso de coronavirus. Sobre esta enfermedad hay un elemento importante también a considerar, y es que la mayoría de muertes que hemos registrado en las distintas publicaciones se acompañan como factor de riesgo que aumenta la probabilidad de complicaciones y que aumenta el riesgo de muerte a enfermedades que se tienen de base, como por ejemplo la hipertensión, problemas cardiovasculares y la diabetes. Entendemos que existen poblaciones a bordo que son controlados, que son mayores de 50 años, mayores de 60 años, que tienen enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas y que se podrían considerar poblaciones de riesgo en el caso de que lleguen a estar infectados. Sobre estos puntos debemos fijar la mirada, sobre este punto debemos trabajar en conjunto para reforzar todas las medidas que sean necesarias con la finalidad de disminuir la exposición de los tripulantes a la exposición al virus y al contagio. En los puertos se recomienda disminuir las visitas de aquellas personas que no son necesarias para la toma de decisiones de la libre plática por el riesgo de contagio directo, del contacto directo que se tiene con la tripulación. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, los buques que tocan a puertos no deben establecer contacto con el puerto una vez que se encuentren en ella. Se deben mantener a bordo. Las visitas que se reciban a bordo, todos los que son necesarios que vayan a visitar al buque, deben contar con equipos de protección personal. Nadie debe subir a un buque si no tienen los equipos de protección personal adecuados. También es importante hacer una alerta. Por más equipos de protección personal que se tengan, si son mal utilizados, va a servir solo como una coraza que se ha colocado, pero que también puede igualito mantener la posibilidad de contagio. Quiero decir con esto que cuando se utiliza un tapabocas, cuando se utiliza una mascarilla, independientemente de las mejores, si yo con el guante que me dieron estoy tocando superficies y luego toco también las mascarillas y toco el resto de los equipos que estoy utilizando, también estoy contaminando y estoy portando un microorganismo a un buque cuando estoy en visita. Y sobre ese particular debemos nosotros aumentar las exigencias para proteger a los tripulantes de a bordo. Disponer de los números de contacto de las autoridades marítimas y locales es importante. Bajo recomendación de la Organización Mundial de la Salud y siguiendo lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, a los buques se les ha recomendado mantenerse en una cuarentena preventiva equivalente al periodo de incubación de 14 días en la que uno espera que el virus pueda hacer manifestaciones clínicas, es decir, que se expresen los síntomas. Pero este periodo de cuarentena tiene que comenzar a contarse
desde que el buque ha hecho toque en el último puerto, porque si bien es cierto que hay un puerto cercano al puerto al que va a llegar y ha pasado 3 días, él deberá estar en cuarentena 12 días, pero si el trayecto involucra una navegación de 20 días y de 18 días, no tiene por qué un buque someterse a cuarentena y ya viene siendo vigilado en su trayecto por la autoridad marítima que espera recibirlo durante ese tiempo. En Venezuela eso se está cumpliendo. Yo participo con un representante de Sanidad Marítima, esto se está cumpliendo. El buque notifica la posible fecha de llegada, tomamos en consideración los últimos 3 toques que ha hecho, sobre todo el último, y verificamos con pasaportes al azar para verificar realmente el periodo que necesitamos para observar si existen o no síntomas. Hay un plan que se mantiene directamente con el Ministerio de Sanidad y es alertar en el caso de que hubiera un sospechoso, se comunica a la autoridad sanitaria comunica al grupo de epidemiología, que es el encargado con el de sanidad para evaluar el caso se mantiene en aislamiento hasta que reciba la visita, se tomarán las muestras, se confirmará si realmente el caso es positivo. De ser positivo, se tiene también planificado las áreas de aislamiento donde posiblemente sea observado el tripulante en el caso de que llegue a ser confirmado y el buque seguirá en observación durante la cuarentena. Luego de una cuarentena, si no hay personas enfermas, ese buque debe ser descontaminado con los procedimientos que exige el Reglamento Sanitario Internacional para poder seguir con sus actividades. Si en el curso de la vía, como alguien hacía una pregunta antes de comenzar acá, recibe un buque en el que hay casos confirmados, se confirmaron casos de coronavirus positivos y salió de un puerto de origen sin haber presentado síntomas, el puerto que lo recibe debe darle la alerta al puerto de donde salió para que el puerto active la investigación de contactos. Muy posiblemente el muelle donde estuvo el buque, ese muelle seguramente será cerrado por un tiempo prudencial para la desinfección y en el puerto se comenzarán a hacer los estudios de los casos que estuvieron en contacto, sobre todo las guardias que estuvieron en contacto con la tripulación. Ese es el procedimiento que se está utilizando aquí y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En los puertos es importante que las medidas sean difundidas y también comprobar que los trabajadores la estén cumpliendo. Como es un virus que se transmite de persona a persona, el distanciamiento social pues ha sido la mejor herramienta de prevención. El distanciamiento social no es un tratamiento que va a eliminar el virus, no, corta el proceso de transmisión y es una herramienta para evitar la contaminación o el contagio. Las compañías están obligadas a proporcionar información a los tripulantes sobre la enfermedad y cómo prevenirla a bordo. Hoy día el temor, el pánico de llegar a enfermarse, el pánico de que roten la tripulación y que alguien llegue enfermo y contamine a los demás es una realidad. Por lo tanto, debemos tomar en consideración la información que se le pueda proporcionar para la protección de los tripulantes de a bordo. Finalmente, las recomendaciones actuales para prevenir la posibilidad de contagio siguen siendo el lavarse las manos frecuentemente con desinfectante a base de alcohol, con agua y jabón, porque es la única forma en la que podemos destruir el virus de las manos y disminuir la posibilidad de adquirir la enfermedad. Utilizar los pañuelos para cubrir la boca en caso de que estornudemos. Si no lo tenemos, poner la nariz en el codo y estornudar con el codo. Evitar el contacto físico con cualquier persona que tenga manifestaciones de gripe y pues mantener el distanciamiento social son realmente las medidas más importantes que ayudan a interrumpir el proceso de transmisión.
Ante las enfermedades emergentes ha surgido una pregunta: ¿estarán las tripulaciones preparadas para enfrentar a nuevos desafíos? Fíjense, si ha sido sorprendido un sistema hospitalario como el de China, como el de Italia, como el de España, significa que no estábamos preparados para dar respuesta o para responder adecuadamente ante esta infección originada por una nueva cepa de virus de la que conocemos poco, porque realmente tenemos 3 meses viendo el comportamiento. De todas las herramientas para tratamiento, hoy no se conoce suficiente evidencia. Los tratamientos que se han estado utilizando como protocolos se han utilizado porque las experiencias de otras sociedades hospitalarias los han publicado, y así tendríamos entonces antivirales, la hidroxicloroquina y una cantidad de medicamentos que están puestos en la mesa, pero de las que que no podemos soportar todavía con una evidencia clara para poder recomendarla de forma amplia. Todavía estamos en la espera de una esperanzadora, de tener una buena noticia sobre un medicamento específico para tratar mientras que llega la vacuna, porque la vacuna va a tardar tiempo en llegar. En conclusión, las recomendaciones siguen siendo entonces de prevención a través de las medidas que hemos mencionado, igual para las terminales petroleras aplicables, igual para los puertos, de tal forma que mantengamos este tipo de recomendaciones hasta tener un tratamiento específico y, por supuesto, hasta contar con una vacuna que pudiera en gran medida contribuir a la erradicación de la enfermedad. Finalmente, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Esto lo escribió José Ortega y Gasset. Yo les agradezco mucho la paciencia que han tenido. Pido realmente las disculpas por el retardo para la presentación, y estaré atenta por acá, por esta vía, para las preguntas que quieran formular.